caminos. Señor, que así seas, que tú endereces nuestros caminos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿verdad? Y vamos a ver una historia el día de hoy que nos va a dejar enseñanza de que no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? De que no todos somos amigos de Él, de que no todos realmente tenemos una relación con Dios, sino quienes obedecen, quienes le buscan, ¿verdad? Quienes están en su presencia, como decía también Jorge y como decía la canción que cantábamos al final. Su presencia renueva todo, su presencia, las cosas son diferentes, pero casi siempre es muy difícil para la humanidad y para el hombre buscar su presencia. Hace 8 días lo hablábamos, lo decíamos, ¿verdad? Cómo la gente se ha apartado de Dios, cómo es que se han cambiado tantas cosas y ahora la humanidad está más lejos de Dios. Y te voy a leer Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. El título de esta parte lo dice así: la madre y los hermanos de Jesús. Y dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es? Quien hace la voluntad de Dios. ¿Quién? Quien obedece la palabra. ¿Quién? Quien busca su presencia. ¿Quién? Que tiene tiempos de oración. ¿Quién? Que hace devocional todos los días. ¿Quién? Quien de verdad se comporta como un hijo de Dios. Ese es la madre, esos son los hermanos, esas son las hermanas, esos son los que siguen, los que realmente están con Jesús. No cualquiera. Por eso te lo he dicho, que seguir a Cristo no es de cobardes, no funciona. El sábado tuve un altercado, por decirlo de esa manera, con una persona en la ciudad de Jalapa, y los humos se empezaron a poner un poco densos, pero Dios siempre respalda. Y cambió mucho la mentalidad de esa persona. Fue algo muy especial. De verdad fue algo que tenía tiempo que no vivía nuevamente. Y créeme que Dios siempre está allí cuando nosotros invocamos su palabra, Él está con nosotros. Dice, ¿verdad?, el pasaje que acabamos de leer, que los suyos querían persuadirle, es decir, los dejaban afuera. Y en este caso, los suyos no eran exactamente sus familiares directos, ¿verdad?, sino eran aquellos que dicen que hacen la voluntad del Padre, de Dios. Sus hermanos y su madre vienen a buscarle, y aunque su actitud parece tranquila, pero se ve un poco agresiva, la finalidad es llamar la atención y decir que su madre y sus hermanos la esperaban. ¿Para qué? Para que fuera de alguna manera vistos y fueran de alguna manera mostrados o darles un cierto lugar. Y mucha gente, amado, busca ese lugar en las filas. No sé si conozcan al, pues que
que ya no es pastor, porque él mismo lo dijo, yo no soy pastor, a Dante Gebel, no sé si algunos lo han escuchado, lo han oído. A mí nunca me gustaron sus prédicas, la verdad. Yo nunca fui muy fan de él, nunca me gustó. Y ahora se está envuelto en unas situaciones muy fuertes por querer ser protagonista, por querer ser presidente de Argentina. Y la iglesia en la que él es pastor, es el director, ahora está ahí Marcos Witt. Y acaban de hacer una cosa muy, pues yo podría decirle hereje, ¿verdad? Que invitaron a una mujer que canta muy bonito, eso lo tengo que reconocer, su voz es muy bonita. No tengo el nombre en este momento, no me lo grabé, pero es una mujer que ella vive la doctrina unicitaria, no la trinitaria, o sea, solamente creer en Dios y punto. Es una herejía hablar solamente de Dios, o sea, Dios. No estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad, sino de Dios. Entonces, esas personas unicitarias cambian la base fundamental y ahí sí es algo difícil, o sea, sí es algo que pesa. Hay muchas cosas en varios movimientos cristianos, por querer decirlo de esa manera, como los pentecostales, como los bautistas, como, en fin, podría yo mencionar de muchos, como sana doctrina, bla, 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 que las bases fundamentales es Cristo, es la sana doctrina, es el Evangelio, y de ahí puede haber algunas secundarias que no son tan problemáticas, y pueden haber hasta unas terciarias que puede haber una diferencia y hasta tal vez una discusión, pero no rompe el esquema de lo que es Cristo. Pero el decir que solamente hay un Dios, decir que solamente es unicitario, eso es una herejía delante de la palabra. Y este Marcos Witt invitó a esta mujer a esa iglesia y todavía la presenta a todos y les dice: cuando yo vi la voz espectacular de esta mujer, pensé inmediatamente en hacerle una canción para que la cantara ella, porque yo compongo, yo soy compositor, dice Marcos Witt, y se está mofando de él y se hace ríe de él. Y dice, fui al Salmo 103. ¿Te acuerdas cómo dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿verdad? Dice, fui al Salmo 103 y de allí saqué una canción para ella, para que la cante. Y hoy son las primicias y la vamos a cantar aquí juntos. Fíjate cómo quieren ser protagonistas, cómo quieren que la gente los vea a ellos, no a Cristo. ¿Qué tiene que ver esto en una iglesia? Presentar a una mujer que canta bien, decir que le preparó una canción, decirle que él dice, fui y me robé la letra del salmista, pero yo compuse la canción y me quedó mejor. Así lo dice, así lo está diciendo este hombre. Y esto es de apenas, esto si tú te metes al internet, al Google, y le pones ahí Dante Gebel y vas a ver todo lo que está sucediendo a su alrededor, le pones ahí Marcos Witt con la nueva canción, también sale todo esto que te estoy diciendo. ¿Por qué protagonismo? Aunque no creamos que la madre y los hermanos de Jesús, sobre todo la madre María, ¿verdad?, que guardaba su lugar, conocía que tenía que estar
al margen de Jesús, porque finalmente Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, aunque Él siempre nos honró. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero a lo que quiero enseñarte y quiero decirte esta mañana, ninguno de nosotros podemos ser protagonistas utilizando el nombre de Dios. Ninguno de nosotros podemos intentar siquiera llamar la atención utilizando el nombre de Dios. Esto que está pasando de verdad es aberrante. Esta situación con este Dante Gebel, con este Marcos Witt, con todos ellos que son de la prosperidad, ¿verdad? Que alguna vez nosotros estuvimos inmiscuidos en ese rubro, pues ahora te das cuenta cómo es protagonismo nada más y están muy lejos de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad del Padre. Y como no están haciendo la voluntad del Padre, pues ninguno de ellos es ni su hermano ni su hermana de Jesús. Muy lejos de serlo, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué Jesús dijo: mi madre, mi hermano y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre? Te voy a llevar a Juan 7:5. Y fíjate lo que dice Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Así lo dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Jesús sabía que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Porque sabemos que después de que nació Jesús, José, ¿verdad?, tuvo relaciones con María y nacieron hijos de José y María. Lo que sí la Biblia no nos dice qué pasó con José, si murió, si se alejó, si no sé, ¿verdad?, si la carga fue mucha y mejor se orilló, se fue de sus vidas o murió. No hay nada que nos pueda decir qué pasó con José. Pero bueno, eso es lo de menos. A lo que quiero mostrarte es que Jesús sabía la actitud de sus hermanos. Venía su madre ahí, pues bueno, él tenía que ahora sí que agarrar parejo, ¿no? No dice que tampoco su mamá no creía en él, nomás dice porque ni aún sus hermanos, así dice ese versículo. Pero fíjate que después de la resurrección de Jesús, la actitud de ellos cambió radicalmente. Y vamos a Hechos 1:14. Y fíjate lo que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo cambió el enfoque? También cambió en Pedro, lo sabemos. También cambió en aquel soldado que cuando Jesús murió en la cruz dijo: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Y muchas cosas cambiaron, pero ¿por qué? Porque había que estar allí, verlo. Por eso es que nuestra fe es puesta en aquel protagonista, ¿verdad?, y consumador de la fe, que es Cristo. Que aunque nosotros no vimos ese pasaje, aunque nosotros no lo vimos fallecer en la cruz, aunque nosotros no lo vimos resucitar, nosotros creemos. Por eso dice que todo aquel que no cree, ¿verdad?, tendrá vida eterna. Entonces, amado, en esos momentos, no por el hecho de que sean sus familiares directos, no se iban a convertir en discípulos de forma automática. Ni la madre, ni los hermanos, ni las hermanas, ni los tíos, ni los sobrinos, ni los primos, ni lo que tú quieras de Jesús, se convirtieron en discípulos
por censos familiares. Ninguno de ellos. Solamente quienes, los que hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te enseño esto? Porque imagínate que nosotros no somos ni siquiera ni sus primos, ni sus sobrinos, ni sus hermanos, ni qué tan lejos estamos si no hacemos la voluntad de Dios para estar cerca de Jesús. Y no de buscar un protagonismo. Cierto que tuvieron el privilegio de gozar de su presencia, convivir directamente con el Señor, pero esto también se convertía en un obstáculo para ellos. ¿Por qué? Porque lo veían que era perseguido, porque veían que no toda la gente le amaba, no toda. ¿Por qué? Porque la gente buscaba que tuvieran algo, que algo les sacara de Jesús. ¿Por qué lo siguió tanta gente? Porque les dio de comer. ¿Por qué lo seguía tanta gente? Porque lo sanaba. ¿Por qué lo seguía tanta gente? Porque enseñaba, daba palabras de aliento, de paz, de amor. Pero sobre todo les daba, les entregaba. Sanó a muchos de los que faltan escritos en la Biblia. Les dio de comer a 5,000, y nomás fueron hombres, no se contaban mujeres ni niños. Les dio de comer también a otros 4,000. Entonces, amado, ese es el punto en el que nosotros caemos y que siempre buscamos a Dios para obtener algo. Siempre andamos buscando a Dios para obtener algo. Y ya lo tenemos todo. Dios no nos debe nada. La muerte de Cristo en la cruz fue el pináculo, el punto más alto de la religión cristiana de Cristo. Ya no había nada más que hacer. Él mismo lo dijo: consumado es. Ya no hay más que hacer, ya no hay más que poder, ya no hay más que decir. Él es el camino, pero esa manera en que se portaban esos familiares que andaban cerca de él, pues al principio, y lo vemos hasta después de su resurrección, fue cuando empezaron a perseverar en la oración. Antes, no. Jesús siempre mantuvo una tensión, y se percibe en haber hecho esto. Siempre había a lo mejor un roce, porque Jesús lo dijo claramente: ellos no son ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi madre. Vamos a Juan 7. Y vamos a leer el versículo 1 al 9. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y nuevamente, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Estaba platicando con sus hermanos, y sus hermanos le decían: sé protagonista, ¿no? Sus hermanos le decían:
si haces todo esto, muéstrate a todo el mundo. Que ellos vean quién eres, para que nosotros que somos tus hermanos podamos sobresalir, podamos hacer caravana con sombrero ajeno y podamos ser protagonistas de algo. ¿Sí estás entendiendo esto? Y ellos siendo sus hermanos. Tú y yo no podemos prestarnos a ese tipo de juegos. Por eso te lo decía, ese señor Dante Gebel y muchos más, Marcos Witt, y hay varios de los cuales se me va de la mente, porque pues la verdad, aún en algún tiempo fueron Jesús Adrián Romero, por ejemplo, fueron algunos que llamaron la atención cuando yo empecé con esto hace 22 años. Ya 22 años, Dios mío, por razón, ya necesito bastón. 22 años de esto. ¡Wow! No lo había visto. Jesús Adrián Romero tenía unas canciones preciosas que de verdad alababan a Dios. Ahora que dice, ahora ya dice que sus canciones no pueden ser centradas en Dios o en Jesús porque sus ventas serían muy bajas. Él lo dice, no te lo estoy diciendo yo. Marcos Witt también al principio sus canciones eran que te metían, no sé si te acuerdas de esa de Yo te busco, una canción muy profunda, pero dejó de todo eso y empezó, ahora ya le compone canciones a mujeres que cantan bien. Qué bárbaro, qué tristeza. Qué tristeza ver que esa gente nunca fue salva. Ni lo es. Porque si lo hubiera sido, acuérdate como dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo no sé si tú tengas mucha cariño por esos que te estoy mencionando, Dante Gebel, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, etcétera, etcétera. Métete en las redes y ve lo que estás haciendo. Cómo han cambiado su mirada, cómo han empezado a ser ambiciosos en su forma de vivir usando el nombre de Dios para ser protagonistas. De verdad eso es triste. Pero al final, al menos en los hermanos, algo encaja, porque cuando el Señor resucitó, como lo vimos en Hechos, bueno, ya dijeron que estaban ahí María, la madre de Jesús, y sus hermanos, estaban perseverando, unánimes, en oración, y ruego, ya se habían dado cuenta realmente, pero vamos a ver qué nos dice Pablo en 1 Corintios 15:7. Fue cuando después que resucitó Jesús, se le apareció a Jacobo. Jacobo era uno de sus hermanos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, se les aparece para que vean que había resucitado. Jacobo en ese tiempo era un miembro destacado de la iglesia o de la primera iglesia de Jerusalén. Jacobo eso era en ese tiempo. Ahora vamos a Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fue a verlo, ¿por qué? Porque
Jesús cambió su perspectiva a los hermanos. Al inicio Él dijo: ellos no son mis hermanos, ni mis hermanas, ni mi madre, pero cambió su perspectiva de darse cuenta. Y fíjate lo que le manda a escribir a Santiago, porque recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿va? O inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, al hombre. Y fíjate lo que le pone en Santiago 2:1. ¿Cómo se refiere tan hermoso sobre su hermano? Y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, se me perdió, sea sin acepción de personas. Que sea que sin acepción de personas. Voy a irme a Santiago también, porque algo me faltó aquí. Ok, Él nos está mostrando que nosotros no debemos hacer ninguna acepción, y Él no lo hizo. Él también mencionó a su hermano Jacobo, se le apareció a él, y Jacobo se volvió uno de los principales en ese inicio. Y créeme que tampoco para María pudo haber sido sencillo ser la madre del Hijo de Dios encarnado, porque ella aceptaba con agrado que Dios quisiera utilizarle, que Dios la hubiera buscado para el desarrollo y llevar a cabo sus planes. Pero también vemos que en ocasiones ella no entendía lo que Jesús hacía, y su corazón de madre, que no quería ver sufrir a su hijo, obvio, ¿verdad? Aquí hay algunas madres y saben lo que significa eso, ¿verdad? Hacía que ella tomara a veces decisiones equivocadas. Vamos a Lucas 1. Lucas 1, y te voy a leer del versículo 26 al versículo 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo
conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Imagínate la escena. Ustedes que son madres que están aquí, imagínate ver a tu hijo sufrir como sufrió Jesús. Imagínate a tu hijo que viene a hacer la voluntad del Padre y que aunque él respetó a sus padres, tenía que hacer lo que él vino a hacer. Él no podía oír un consejo de su mamá diciéndole: no hagas eso, hijo. No quiero perderte, por ejemplo. Entonces había actitudes en María que eran difíciles de entender. Pero dice la palabra en Lucas 2:19 que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Ella no decía nada. ¿Recuerdas cuando Jesús fue presentado en el templo y escucharon palabras de Simeón? José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía ahí este hombre. Vamos a Lucas, ahí mismo Lucas 2, al versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta parte, fíjate, y te lo voy a decir en este momento, es una de las bases fundamentales de la Trinidad. Tengo que abrir ese paréntesis porque te lo hablé en un momento. Te hablé de un unicitario, a lo mejor no sabías que hay gente que solamente cree en Dios así, Dios como es. Jesús no cree que sea Dios y el Espíritu Santo mucho menos. Entonces, aquí está exactamente manifestada la Trinidad. Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Ahí está la segunda persona. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate cómo se están marcando exactamente. Sé que me fui al capítulo 3 y al versículo 21, pero ¿cómo se marca precisamente la Trinidad? Dios no ve las cosas, yo no me fui para allá, pero tenía yo que demostrarte esa Trinidad, esa enseñanza. Ese es fundamental, hermano, fundamental. Quien es unicitario y no es trinitario es blasfemo, es una secta, porque no es lo correcto en base fundamental, cristianismo, en base fundamental del Evangelio. Ok, ahora sí, me voy al 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow. Imagínate lo que sintió María. José ya no fue protagonista, ¿verdad? José no se le vio jamás cerca ahí de María o de Jesús. No se le ve cuando Jesús va con la cruz a ser crucificado, no lo menciona la Biblia. Entonces, pues no menciona también cuando terminó José ahí su existencia. Pero se atrevieron a poner a San Jesús, a San José, ¿verdad? No diría San José. Ay, Dios mío. Digo que la gente toma características muy especiales en su cabeza y hacen locuras. Ahí mismo en Lucas, ahora sí voy al 41. Iban sus padres todos los años, voy a leer hasta el 52, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre no es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, esto es muy importante, escúchalo, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué dice que estaba sujeto? Hace muchísimos años mi hijo, que estaba muy chiquito, nosotros vivíamos aquí de este lado, rentábamos una casa donde todavía creo que está Agroquímicos, ahorita es un restaurante de mariscos, hace poco era una refaccionaria de la Jeep, pero eso era una casa muy antigua. Esa casa pertenecía, o todavía toda esa área pertenece al señor Yunes. Entonces esa casa nos la rentaron a nosotros. Como mi suegro trabajaba con este señor, nos ofrecieron esa casa y la rentamos. Cuando nosotros regresamos aquí a Perote fue en el año 1990. Mi hijo tenía 1 año de nacido, poquito más, 1 año y 2 meses, y empezamos a vivir en esa casa. Y la casa de mis padres está hacia acá, digamos en el sentido desde norte, no, más bien de oriente a poniente, de allá para acá, pues, para que lo entiendan. Las casas de mi padre están en esa misma cuadra, una cuadra abajo. Y a los 4 años
Mi hijo se le soltó a mi esposa, o no sé cómo estuvo, yo estaba trabajando, y se le perdió. Y mi esposa pues anduvo buscándole, me habló por teléfono a la empresa, me vine a la empresa, lo empezamos a buscar, estábamos muy angustiados y lo encontramos en la casa de mi hermana, juntito a mi hermana, la que ya falleció, juntito a la casa de mis padres. Y yo recuerdo que a mi hijo le llamé la atención fuertemente, le di una buena nalgada y le dije, no me vuelvas a hacer esto, tú no te vuelves a salir de casa. Imagínate la edad que tenía, 4 años. Afortunadamente, en ese tiempo todavía ni siquiera había carretera, bueno, estaba pavimentado esa calle, sino que era piedra, y había en el centro un poste que utilizaban para la feria. Cuando era la feria subían ahí los voladores de Papantla. No sé si los que son de aquí de Perote recuerdan esa parte, ¿no? Soy de aquí, pero no de ese. No, cálmate. Si me llevas 10 años. Entonces, ¿a qué voy? Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, ¿por qué no lo agarraron a los corrones? O sea, ¿por qué no lo regañaron fuerte? ¿Por qué no le dieron un par de nalgadas? Se les escapó, se les fue, lo encontraron 3 días después, la angustia. Nosotros encontramos a nuestro hijo 1 hora después. Estábamos muertos de angustia. 3 días, ¿cómo estarían José y María? Pero ¿por qué no hubo un regaño? ¿Por qué no hubo algo fuerte contra Jesús? Porque María sabía que era hijo de Dios. Y María había escuchado a Simeón cuando le dijo que su alma iba a ser traspasada por una espada para que entendiera lo que su hijo hizo. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque imagínate la angustia. Yo no sé si algún día se te ha perdido un hijo. No, hombre, es tremendo esto. Tremendo. ¿No? Que no sabes en dónde está. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue con eso? Bueno, llega el momento en que llega un hombre, ¿verdad? Y empieza su ministerio, y María tuvo que adaptarse a la nueva posición. Él se sujetó, como lo vimos, y fue creciendo en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Pero empieza su ministerio, y a partir de ese momento María tenía que adaptarse a una forma diferente. Jesús ya no le iba a oír. Jesús ya no se iba a sujetar. Jesús ya no iba a ser el hijo de ella. Ahora sí era 100% el hijo de Dios. María ya no le podía decir absolutamente nada. ¿Dónde vas? ¿Con quiénes vas a estar? Lo que hace una madre, lo que hace un padre, ¿verdad? ¿No? Se acabó. Jesús les honró y se sujetó a ellos hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque así debería de ser. Porque Él mismo lo dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Es la primera promesa que hay en la Biblia. Y todo lo que hagas será de excelencia o te irá bien en la vida, ¿verdad? Así dice. Bueno, te parafraseé un poco el versículo. Pero imagínate lo difícil que era para María. Y Jesús tuvo que enseñarle en la posición que tenía ella. Jesús sabía que
mostrarle que ya se había acabado su función como mamá. Sus hermanos tenían que enseñarles que se acababa su función como hermanos. Ya no eran nacionales sus hermanos, sino aquellos que hacían la voluntad de Dios. Su mujer, su mamá y sus hermanos necesitaban arrepentirse, necesitaban creer y necesitaban exactamente lo mismo que necesitamos cualquiera de nosotros para ser hijos de Dios. No porque fuera su madre, no porque fueran sus hermanos, se volvían sus discípulos. No. Imagínate lo justo que es Dios. O sea, imagínate la justicia y la rectitud de Dios, que ni siquiera aquellos que ocupó como madre fue salva de manera directa. No, ella también tuvo que creer. ¿Te das cuenta a dónde quiero llevarte? O más bien, ¿a dónde quiere llevarte esta enseñanza? Damos a veces nosotros por hecho que porque venimos los domingos y ocupamos un lugar, o porque hablamos con otra gente de Dios, y porque le enseñamos el Evangelio, y porque nos decimos cristianos cuando estamos muy lejos de serlo, damos por hecho que ya todo está listo. No. Esta enseñanza es para que te des cuenta el camino tan estrecho y tan difícil que es para alcanzar esa salvación de vida eterna. ¿Estás conmigo? ¿Qué le dice Juan 2? Vamos a ir a Juan. Fíjate lo que le va a decir a su mamá. A su mamá. Juan 2, versículos 1 al 4. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y no le dijo: sí, mamá, no te preocupes, ahorita veo carro. Qué fuerte, ¿no? Pero entonces vemos la justicia de Dios. Y entonces también tenemos que meditar sobre la familia que nosotros tenemos. Aquel versículo que Jesús en donde leemos que Jesús le dijo a ese soldado romano que si creía, él y su casa iban a ser salvos. Es precisamente fue para él, para únicamente, literalmente en ese momento, para que nosotros nos diéramos cuenta que el hecho de que este hombre creyó, Dios permitió que sus demás familiares creyeran. Pero tenían que creer y arrepentirse, y eso lo puso Dios en el corazón. Pero que te quede claro algo: tú podrás llamarte cristiano o decir que eres cristiano, y a lo mejor si lo eres, si eres creyente y eres salvo, pero que te quede bien claro lo que te voy a decir: aunque tú lo seas 100%, tus hijos no lo son, ni tu mamá lo es, nadie de tu familia lo es, hasta que se arrepientan y crean en Él. Nadie lo es. ¿Ok?
¿Es algo difícil? Sí. Pero había algo en María, era una mujer de fe. Y aunque no siempre acertaba en su comportamiento, obvio, no era tan fácil ser la madre del Señor, ¿no? Sin embargo, ella meditaba las cosas, se daba cuenta y tenía un corazón sumiso. Volvió a Jesús, su Señor, y quitó la etapa de su madre. Tuvo que darse cuenta el lugar que ella tenía y como madre del Señor tenía que sujetarse a Él. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era un hombre santo, un hombre digno, un hombre intachable. Entonces ella se dio cuenta que estaba muy lejos de ser como Jesús. Sé que difícil va para una madre, pero vemos tan sumisa a María que al final, como leímos en Hechos, se reunió con los discípulos y se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, dándose cuenta que ella no tenía ninguna canonjía ni nada en especial por haber sido aquella mujer que Dios escogió para ser madre de Jesús. Pero tenemos que decirlo, ¿verdad? Que Jesús, en tanto que niño fue, o que fue un niño, pues fue un hijo obediente. Y a pesar de que sus padres no eran perfectos como él fue obediente. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Que descendió con ellos, regresó con ellos de ahí del templo, dice que y estaba sujeto a ellos. Y ni aún cuando fue adulto, tampoco rechazó sus deberes naturales como hijo humano. Porque cuando estaba en la cruz muriendo, y vamos ahí a Juan 19, Juan 19, versículos 25 y 27, dice el 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, aunque estaba muriendo en la cruz, las últimas instrucciones que dio a Juan fue que cuidara de su madre. Esto nos enseña, nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos ser responsables con nuestros padres. Porque muchos hijos somos ingratos, o son ingratos. Y digo, la verdad sí son, porque yo, a pesar de que no tuve una relación muy fuerte con mi padre, yo nunca fui malo con él, y con mi mamá mucho menos, porque a mí me enseñó mi padre a respetarla y amarla. Nunca fui ingrato con mi mamá. Nunca busqué tener algún provecho porque era mi mamá. Tanto que la casa en donde ellos vivieron, la vive uno de mi hermano y no tenemos problema. Hay que yo tengo mi casa, ¿por qué quiero otra? Y él es el único que no tiene casa. Todos tenemos casa, menos él. Ahí está la casa, que la usen, ¿no?
En Efesios, lo que te decía yo hace rato, Efesios 6:2, es el que nos dice, ¿va? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y fíjate lo que dice primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y qué pasa con los incrédulos? No van al cielo. Hola. Así es que si no eres proveedor de casa, tienes que serlo. Cuando menos, si no hay, como decimos, billete, ¿verdad? Pues presencia. Y si no hay presencia, pues cuando menos oración por nuestros hijos. Pero yo te digo una cosa, si tú tienes a tus padres, visítalos, dales, llévale un regalo a tu mamá, a tu papá, llévale flores a tu mamá, llévale chocolates, invítala a salir, ve con ella al cine, ten una cita con ella, llévala a un café, a tu padre, invítale, sal con ellos, cómpralos, dales. Porque esa es una de las primeras promesas en nuestra ley, ¿va? En Cristo. Ayuda a tus hijos, aunque sean lo más ingrato del mundo, ora por ellos. Ya hay muchas cosas que podría yo hablarte aquí dentro de esto que no va muy metido y relacionado en este momento a este pasaje, pero no deja de venir a mi cabeza algunas cosas. Un padre nunca deja de ser padre, nunca. Aunque se muera su hijo, no deja de ser padre, porque no hay una palabra para eso. Se te muere tu mamá o tu papá, eres huérfano, ¿verdad? Pero se te muere un hijo, ¿y cómo dicen? ¿Deshijado? No, ¿verdad? No hay palabra. ¿Por qué? Porque nunca dejas de ser padre. Y así tus hijos sean lo peor, lo más ruin, lo más miserable, lo más horrendo que puedas decir. Bueno, estoy poniendo o así diciendo palabras fuertes aquí. Tu deber es siempre ser padre. Orar por ellos. Y cuando necesiten de ti, ayudarles. Aunque te den después una patada por allá. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estés delante de Dios, Él no te va a decir, tuviste a tu hijo enfrente y no le hiciste caso. Necesitaba ayuda a tu hijo y no lo pelaste. Y yo te lo di para que tú lo cuidaras, para que tú lo amaras, para que tú le enseñaras a amar. Y lo que hiciste fue dejarlo. Amado, no olvides que lo que siembras se cosecha. Yo espero que no, dentro de muchos años, o al menos no muchos, no sé, dentro de algunos años, yo no sea partícipe de esto y después me digas, ya ves lo que decías, tus hijos ni te pelan, estás aquí en la calle pidiendo limosna.
inútil, sin nada, mis hijos no me van a dejar a la buena de Dios. Y no porque les haya yo dado muchas cosas que finalmente no les he dado nada, simplemente que aunque ha costado trabajo, nos he enseñado a amar. Mi esposa y yo amamos. Y no son unos hijos innatos, eso sí estoy completamente seguro. Pero si tú abandonaste a tus hijos, si tú soltaste el cordón que te unía a ellos como padre, híjole, no esperes que ellos te cuiden, te amen, si no les enseñaste a amar. Porque el amor se gana, el respeto se gana, no se impone. Digo, está dentro del ejemplo, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo. Al Señor no le había importado poco, ¿no? Ya había nacido, ya había usado, pero aunque se venga fea esa palabra, ya había usado a María, ya todo estaba bien, pues ya muere, ya, pues total, hay que Dios la cuide, que mi padre la cuide, ¿no? Finalmente, o algo así, no, él siempre cuidó de ella y al final, en sus últimos días, en el último minuto de su vida, los minutos de su vida, él le entregó al discípulo que amaba, porque sabía que él la iba a cuidar de él. Jesús siempre fue un hijo humano ejemplar, pero nunca permitió que esto interfiriera en el desarrollo del programa o de la voluntad del Padre. Porque él dejó bien claro, ¿no? A los 12 años se le dijo a María y a José: yo tengo que estar, o me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Les aclaró? Pero cuando nosotros entendemos las prioridades de Jesús, podemos entender su actitud y podemos entender cómo Jesús se manifiesta de una manera y de otra con María, y por eso dijo lo que dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No fue para echarnos de menos, más bien para sacarnos de su vida o para ponernos en mal. No, fue para darnos a entender a todos nosotros que nosotros podemos ser sus hermanos, ¿verdad?, si hacemos la voluntad del Padre, coherederos del reino. Él hacía muchas cosas para poder manifestar su amor y su respeto a su madre. Aunque esto en el corazón de María hubiera dolido, pero María sabía que esto iba a suceder. Y él, en lugar de levantarse en ese momento y ir corriendo a recibir a su madre y a sus hermanos, el Señor se quedó sentado ahí mirando a sus oyentes, mirando a la gente que estaba en esa fiesta y dándoles a entender que eran para él en esos momentos los más importantes, porque al final de cuentas sabía que María y sus hermanos eran salvos, porque el corazón de Dios, Dios había puesto en el corazón de ellos el deseo de serlo. Y es lo que hace con cualquier creyente que va a ser salvo. Quien pone el deseo de serlo es Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque si no sería por obras, si no es por obras, es por gracia. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que Jesús ya sabía que eran salvos, pero los que estaban allí en ese lugar no lo eran, y su prioridad era ellos en ese momento.
no porque despreciara a su madre y a sus hermanos, no, sino porque Jesús tenía prioridades. Hablar del mensaje, hablar, ¿verdad?, del reino de Dios. Y si él se levantaba a atender a su madre y a sus hermanos, allí cortaría parte de su ministerio, que era hablar su palabra, hablar la palabra, hablar de esto. Y María y sus hermanos, pues realmente no creo que les haya dolido la contestación de Jesús. Más le dolió a Jesús tener que haber dicho eso. Pero, ¿por qué Jesús no lo hace? ¿O no lo hizo? Porque él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y esa es la obediencia, y eso es lo que tú y yo debemos entender. Amado, las prioridades de nuestra vida deben de ser Dios. Cualquier prioridad. Sí, sé que vas a decir, si no trabajo no hay billete, ¿va? Y si no hay, pues no como, y si no esto, y si no aquello. Pero si tú pones en primer lugar a Jesús, si tú pones en primer lugar a Dios en tu vida, las cosas se van a resolver. Y Dios va a dar lo que tú necesites, no lo que tú quieras, lo que tú necesites. Tenía que someter la situación, tenía que decir, bueno, ¿cuál es la voluntad? Le preguntaron en algún momento los judíos, ¿verdad? Le preguntaron sobre cuál era la voluntad de Dios. ¿Y qué les contestó Jesús? Vamos a Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Te dije 6:29, ¿verdad? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, que creáis en Él que ha enviado. O sea, en Jesús. ¿Quién lo ha enviado? Pues Dios. Podemos resumir entonces que aquellos que forman parte de la familia espiritual son los que creen en Él y escuchan su palabra y lo obedecen. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha tenido la tendencia de idealizar los lazos, ¿verdad?, carnales que unen en una familia. ¿Qué pasa con aquellos primos y hermanos y sobrinos y tíos del que ahora es, o el que fue presidente y ahora es la presidente, y de aquellos que tienen puestos, y qué pasa en nuestra, y lo vemos, quienes heredan las plazas en Pemex, quienes heredan las plazas en las escuelas, en el magisterio, quienes heredan pues lo que el padre, ¿verdad?, construye, los hijos, o el sobrino, cuando el hijo no quiso por alguna razón, pues el sobrino, pero siempre los familiares, siempre el mundo utiliza esto y a veces hace caravana con sombrero ajeno, ¿verdad?, y se creen los grandes porque el papá es esto y porque el papá es aquello, y
fin, etcétera, etcétera. Por eso tenía Jesús que romper esa parte, tenía que enseñar. Era difícil, para él era difícil decir, mi madre y mis hermanos no son ellos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él quería correr hacia ellos porque él amaba a su mamá, él amaba a sus hermanos y él hubiera querido salir corriendo y pasarlos y sentarlos en un lugar especial y ponerlos en la mesa principal, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros cuando hacemos una fiesta y en la mesa principal, cuando te casas, ¿quién está en la mesa principal? Pues tu papá, tu mamá y el papá y la mamá de la novia o del novio, depende de la situación, quién sea uno y quién sea el otro, y en fin. Pero Jesús dijo no. ¿Quiénes son? Él nunca dijo, ellos no son mi papá y mi hermano, ellos no son ni mi madre ni mis hermanos. Eso no lo dijo él. Él dijo, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. No lo dijo así. Con el dolor del corazón. Mira Lucas. Al versículo 11. Al capítulo 11, perdón. Versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, ¿en dónde? Pues en la fiesta, ¿va? En ese lugar. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, en base a eso que hemos visto, te hago una pregunta, ¿cuál debe ser tu o nuestra relación con la familia natural y con la espiritual? Hemos visto que el Señor colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual y por delante de todo lazo natural, los intereses de su Padre. Pero aún fue más lejos, llegando a decir que no aceptaría por discípulo a quien no amara a su familia terrenal más que a él. Uf. ¿Dónde dijo eso? Ahí en Lucas, en el capítulo 14, versículo 26, y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y tú dices, ay, humanamente, ¿qué dices? ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué está pasando con Jesús? ¿Por qué me manda a aborrecer? ¿Por qué Él pone en ese lugar a su mamá y a su hermano? ¿Por qué Él actúa de esa manera, amado? Porque lo terrenal no nos lleva a una salvación, porque lo terrenal no nos lleva a un entendimiento con Dios, porque lo terrenal no nos va a dar una vida eterna. Lo que nos da una vida eterna es lo espiritual, lo que nos lleva con Dios es lo espiritual, lo que nosotros tenemos que priorizar en nuestra vida es lo espiritual. Yo sé que debemos de jugar con nuestros hijos cuando son pequeños y cuando son grandes también, pero porque formamos lazos, formamos bases. Ahí es donde educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí, cuando son pequeños, es cuando nosotros logramos que nuestros hijos sean diferentes o se formen bases. Pero resulta
Y viene del ejemplo anterior de lo que te dije antes. ¿Cómo quieres que un hijo te ame si cuando él te buscó tú no le amaste? ¿Cómo quieres que un hijo te respete si cuando él pidió respeto tú no se lo diste? Porque todo lo resolvías a gritos y a sombrerazos, porque todo lo recibías a golpes, porque todo lo resolvías con groserías y con malos tratos. ¿Cómo puedes pretender que un hijo te ame si cuando era pequeño y te buscaba, tú siempre lo hiciste a un lado? ¿Por qué? Porque estabas ocupado en tus actividades. Bien, ok. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Que si no dejas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, es más, en tu propia vida piensas, no podrás ser su discípulo. Porque lo espiritual es lo que te lleva a tener una relación con Él. ¿Dónde está lo espiritual? Aquí, amado. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hay que leer. Todos los días. Hay que platicar con Dios a través de su manual de vida. Todos los días hay que abrir esta Biblia y leerla, y meterse en ella y leerla. Todos los días tú tienes que orar, tener un devocional, llevar un devocional. Todos los días. No nada más el domingo, no nada más de vez en cuando, no nada más cuando el agua ya te llega al cuello, no nada más cuando todas las cosas están mal, no nada más cuando necesitas algo, porque Dios no es un apagafuegos, Dios es una relación de vida. Dios es todo. Jesús es la culminación de ese todo. No pretendas que las cosas marchen bien. Ahora, ¿hay remedio? Claro que hay remedio. A lo mejor dejaste de dar a tus hijos lo que tenías que dar, de dar a tus papás lo que tenías que dar. A lo mejor hiciste tonterías y media durante tu juventud y ahora estás viviendo situaciones difíciles. Bueno, el único que puede hacerlo es Él. ¿Cómo? En oración, pero no pidiendo, suplicando, clamando que tenga misericordia de tus hijos. Diciendo, fallé, perdóname, no supe educar a mi hijo, no supe educarlo, no supe hacer las cosas bien. Perdóname, ayúdame a que el corazón de mi hijo sane en esa situación. Es tan difícil, y lo sé, porque lo viví. Viví el desprecio de mis hijos. Viví el tiempo en el que ellos se encerraban en la cocina con su mamá y cerraban la puerta y a mí no me pelaban. Pero bien ganado lo tenían. Y viví el rechazo fuerte de mi hijo Manuel, que tú sabes que no es hijo de mi esposa. Y si no lo sabes, ya lo supiste mucho. Rechazo de ofenderme, de cosas fuertes que viví conmigo. Pero eso somos grandes amigos, sin perder el respeto entre hijo y padre. Y vas a decir, ¿y entonces por qué no están aquí? Porque sigo luchando por ellos. Y en algún momento estarán aquí. O tal vez no aquí, en otro lugar, porque a lo mejor yo ya no exista. Pero mi esperanza es que mis hijos
pero para eso se le tienen que pelar las rodillas. Porque fallé. Pues conmigo. Y él está diciendo, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermano, aquí está la respuesta. Aquí está. A todos tus males. Y él mismo anuncia que la familia, que los hijos, que todo esto es el principio general de todos los que le sigan. Fíjate lo que dice en Mateo 10:36. 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Te das cuenta? Pero no debemos olvidar, amado, que cuando por causa del reino, y María lo sabía, por causa del reino de Dios perdemos ciertas relaciones familiares, el Señor suple todo esto con cosas nuevas y abundantes. Ahí voy a Marcos ahora, capítulo 10, versículos 29 y 30. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida. Hola. Suelta ese sí. A ver, y quiero concretarlo de esta forma. Te hablé de que a lo mejor tienes problemas con los hijos, el amor de los hijos, no te quieren, bla, bla, bla. Todos te odian, a lo mejor como un gusanito. Nadie te quiere y todos te odian. Pero si tú das tu vida a Dios, si tú mantienes una relación con Él, si tú cambias tu conducta y dejas de pedir que tu hijo vuelva a ti, sino tú vas primero al autor y consumador de la fe, Él te está diciendo que los que dejaron padre y madre, hermanos y hermanas, hijos, y etcétera, etcétera, Él te dará 100 veces más que eso y una vida eterna. ¿Puedes entender lo que quiero decirte? No puede ser nuestra prioridad. Mi prioridad sí, en el sentido de que yo no puedo dejar de orar por mis hijos. Hubo una relación rota, la relación se construyó, ahora ellos hicieron su vida y tomaron sus decisiones, se alejaron de Dios, lo tengo que decir de esa manera, porque es la verdad. Y porque yo alguna vez estando aquí parado te dije, si tú quieres, yo me voy. Porque Pablo le dijo a Timoteo que una de las cosas que tenía que hacer un hombre de Dios era poder controlar su casa, y yo no la controlaba, ¿verdad? Y te dije, no sé si recuerdas, alguno de ustedes estaba aquí o no, pero lo dije claramente, yo me bajo. Si yo no soy el que tiene que estar aquí, yo me voy. Ustedes no me dejaron, está bien, pero yo te tengo que decir, hay un distanciamiento de mis hijos porque no vienen, pero ellos tienen su relación con Dios.
Ah, sí, pero tenemos que congregarnos, sí, pero no voy a discutir contigo todo eso, porque no es discusión. Ellos tomaron la decisión y ellos tendrán su enfrentamiento con Dios, no contigo, no con el hombre, con Él. Y Dios sabrá, tendrá misericordia de ellos. Pero yo no he dejado de seguir buscando de Dios para que Él tenga esa misericordia y haga que mis hijos cambien su corazón. Yo no me quito el tiempo orando por ellos, yo no quito mi tiempo peleándome con ellos en la vida. Yo ocupo mi tiempo buscando a Dios y Él que haga lo que tenga que hacer. ¿Me entiendes? Por eso te dice esto. Si tú dejaste a tu padre, a tu madre, o sea, yo voy a ir a resolver todo esto. ¿Cuántos creyentes despreciados por sus familiares, cuando Él decidió entregar su vida a Dios, Él no ha hecho algo por ellos? Fíjate, dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiero decir al final con esto? Que todo rencor, no sé si lo tengas o no lo tengas, yo simplemente voy a hablar, yo no estoy hablando en particular a nadie. Recuerda que esto es siempre una enseñanza. Pero si hay algún dolor en tu corazón por un hijo, por un papá, por una mamá, por un tío, por un hermano, si hay rencor en tu corazón, si hay odio en tu corazón, si hay cosas que te pegan porque no te quieren, no te apoyan, siempre te dan la vuelta, en fin, no sé. Podría yo hablar aquí muchas cosas que podrían suceder. Vuelvo a repetir, no es para nadie personal, es una enseñanza de las Escrituras. Deja de odiar, deja de tener rencor, deja de maldecir, empieza a bendecir. Empieza a poner la situación en manos de Dios. No hay mejor lugar que un hijo en las manos de Dios. No hay mejor lugar que tu vida en las manos de Dios. No hay mejor lugar que tu mamá, tu papá, tu esposa, todo en manos de Dios. Deja de sentir rencor, deja de sentir odio, deja de buscar pretextos. Entrégale a Dios. Y Él hará lo que tenga que hacer. No caigamos en el extremo que no agradan a Dios, porque a Él no le gusta que tú odies. Él dice amar a tu prójimo como a ti mismo, así lo dijo. Y Él dijo amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y para que demuestres ese amor a Dios, tú tienes que amar a los demás, aunque sea lo que sea y hayan hecho contra ti lo que hayan hecho. No hay otra más que seguir el ejemplo de Cristo y ver cómo hizo Cristo las cosas. Así es que, amado, amemos aunque nos odien. ¿Amén? María tuvo que aprender que Jesús tenía un ministerio y que tenía que cumplir con la orden de su Padre. Y aunque ella ya no ocupa un lugar especial en su vida,
sino que tuvo que someterse a las exigencias que Cristo hace de todo ser humano, porque recuerda que Cristo no tiene favoritos ni allegados a Él. Todos somos su padre, su madre, sus hermanos, aquellos que hacen la voluntad de su padre. Amén. Yo no sé si en tu corazón cayó esa fuerte enseñanza. Es una enseñanza muy fuerte. Porque caminamos, muchos de nosotros caminamos con una situación fuerte en nuestra vida. De una forma o de otra, de una circunstancia u otra. Pero hay siempre algo que está ahí, o que estaba. Espero que a partir de hoy lo saques y lo entregues en manos de Dios. Sueltes. Deja de rogar. Escúchame, y no lo digo por mala onda. Deja de rogar por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos o por tus hijos. Deja de rogar. Vas a decir, este hombre está loco, ¿qué está diciendo? Deja de rogar. Busca primero su reino y su justicia. Yo no te digo que no, entrégalos a Dios, entrégalo en sus manos, entrega a tus hijos en sus manos. Pero suelta. Suelta ese rencor, ese dolor, ese cansancio que llevas en tu vida. Suéltalo. Y si no hiciste las cosas bien, ni hablar, no las hiciste bien, no puedes regresar en el tiempo. El único que puede componer eso que no hiciste bien es Él. Pero tienes tú primero que darte a Él, entregar tu vida a Él, buscar de Él, mantenerte firme en Él, que Él sea tu prioridad. Y entonces Él hará conforme a su voluntad. Pon en sus manos a tus hijos, a tu padre, a tus hermanos, qué sé yo, a quien tengas ahí en algún momento de tu vida. Señor, aquí está. Tú sabes. Yo quiero dedicar mi vida a ti, yo quiero buscarte a ti, yo quiero. Y Él, amado, Él hará conforme a su voluntad de tus hijos. Entonces es algo importante pedir fortaleza, sabiduría, entendimiento y sobre todo carácter. Porque no es fácil. ¿De acuerdo? Porque recuerda que Cristo no es para los cobardes. Amén. Fuerte enseñanza, ¿no? ¿Tienes ahí el micrófono, Jorge? Nada, tienes acá. Cierra esto, por favor. Cierra.